¿Qué tal, chicos? Vamos a llevar la materia de esta manera. El tema que nos tocaría ver a continuación es energía y potencia en circuitos, que lo tienen en la página número 38. Voy a utilizar esta plataforma como material de apoyo. Entonces tenemos energía y potencia en circuitos. El primer punto es potencia en circuitos eléctricos. Pero antes de ver el concepto de potencia, veamos lo que es energía. Y energía es la capacidad para realizar un trabajo y se mide en joules. Se le representa con la letra J. Es algo que ya vimos, pero de manera recordatoria. Ahora, ¿qué es potencia? Potencia es la variación de esta energía, ya sea de entrega o absorción en medida con respecto al tiempo, y se mide en watts. Entonces se le representa con la letra W. ¿Sí? Entonces eso es potencia, la variación de la energía, ya sea de entrega o absorción, dependiendo del elemento con respecto al tiempo, y se mide en watts. Por ejemplo, los focos que tenemos en las casas, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya tenemos focos LEDs, pero antes teníamos focos de hasta de 100 watts, focos de 60 watts, ¿no es cierto? Y los focos de 100 watts iluminaban más, ¿verdad? Que los de 60 watts. Matemáticamente, ¿qué es la potencia? La potencia nos dice que es la energía, y la energía, recuerden que le representábamos con la letra W con respecto al tiempo, ¿sí? Es la variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces potencia es igual a W sobre T. Recuerden que la energía se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Entonces matemáticamente nos queda de esta manera: potencia es igual a W, que es energía, sobre el tiempo. Pero ahora yo esta potencia la puedo dejar en función de voltaje y de corriente. ¿Cómo hago eso? Voy a coger la misma fórmula que me dice que potencia es igual a energía sobre el tiempo, ¿verdad? A esta energía le voy a multiplicar por la carga Q. Pero para no alterar la ecuación también tendría que dividirle por la carga Q, ¿verdad? De manera que si yo simplifico, me queda igual potencia igual energía sobre tiempo, que es la misma fórmula de acá. No he alterado la ecuación, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿para qué hago eso? Para yo poder reagrupar. De manera que voy a decir que la potencia va a ser igual a energía sobre carga por carga sobre tiempo, ¿sí? Que es la misma fórmula que tenemos acá, simplemente separado. Energía sobre carga y la carga sobre el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, recordando temas anteriores, podemos recordar que energía sobre carga
viene a ser que voltaje, y carga sobre tiempo viene a ser corriente. Por lo tanto, yo puedo decir que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y esta sería mi primera fórmula, potencia igual a voltaje sobre corriente. Ahora yo puedo dejar en función también de la resistencia. Entonces, voy a dibujar mi triángulo de Ohm, en donde voy a tener el voltaje, la intensidad y la resistencia. Sí, tenía mi triángulo de Ohm. De aquí yo podía obtener la fórmula del voltaje. Ya que era igual el voltaje, pues voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿verdad? Y la corriente que era igual, la corriente era igual a voltaje sobre resistencia. Y listo, tengo estas dos fórmulas de aquí. Volviendo a mi fórmula de la potencia que me decía que voltaje es igual a potencia es igual a voltaje por resistencia. Yo voy a reemplazar este voltaje de aquí por la ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que la potencia va a ser igual a voltaje, pero que es igual al voltaje a la corriente por la resistencia y multiplicado por la corriente, Entonces, resolviendo eso de aquí, tengo potencia igual a corriente por corriente, me da corriente al cuadrado y por la resistencia. Y listo. Tengo mi siguiente fórmula, que me dice que potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Ahora, de mi fórmula principal que obtuvimos, ahora voy a reemplazar la corriente con la misma fórmula de Ohm, pero despejada la corriente. Si yo reemplazo eso, me queda que potencia es igual a voltaje por, yo no pongo corriente, sino voltaje sobre resistencia. Resolviendo esto de aquí, voy a tener que potencia va a ser igual voltaje por voltaje. Estos dos se multiplican, me va a quedar voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y listo. Tengo tres fórmulas de la potencia. Acá en función del voltaje y de la corriente, acá en función de la corriente y de la resistencia, y acá en función del voltaje y de la resistencia. ¿Cuál de estos tres utilizar? Va a depender de los datos que me den en los ejercicios. Pasando a los ejercicios, yo he sacado acá un ejercicio que es del libro de ustedes mismos. Lo pueden buscar en la siguiente página, que me dice lo siguiente. Me dice: el elemento calefactor de un horno eléctrico está diseñado para producir 3,3 kilovatios de calor cuando se conecta a una fuente de 240 voltios. ¿Cuál debe ser la resistencia del elemento? Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Entonces tengo que, me dice que está diseñado para producir 3,3 kilovatios. Esto viene a ser, ¿qué me está dando aquí? Me está dando la potencia. La potencia es igual a 3,3 kilovatios.
3,3 kilovatios. Me dice de calor cuando se conecta a una fuente de 240 voltios. ¿Esto qué viene a ser? Voltaje. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a 240 voltios. 240 voltios. ¿Qué es lo que me pide? Me pide cuál debe ser la resistencia del elemento. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es la resistencia, que sería mi incógnita. Entonces, volviendo a mis fórmulas, tenía tres fórmulas, ¿verdad?